Vamos ya con nuestra sección en verde. Está con nosotros Diego Peinazo, miembro de Ecologistas en Acción. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por venir, por estar aquí de nuevo. Gracias a vosotros. Bueno, Diego, una campaña a nivel local que ha puesto en marcha, que está poniendo en marcha Ecologistas en Acción, nos informa, nos alerta sobre el uso de los fitosanitarios en jardines. Pedíais una serie de datos a la Corporación Municipal como parte del desarrollo de esta campaña, de esta iniciativa. ¿Habéis recibido ya contestación por parte del consistorio? Lo sorprendente es que no hemos recibido contestación. Ni siquiera han dado acuse de recibo de haber recibido la petición. Y nosotros queríamos, muy importante en cualquier campaña, ajustarnos a la realidad. Es decir, nosotros creemos que el tema de los productos fitosanitarios es un problema y primero queríamos saber la dimensión de ese problema o incluso saber si en Córdoba se hacía bien las cosas. Le pedimos que nos dijeran qué productos se estaban utilizando, dónde se estaba utilizando y la cantidad que se utilizaba, y sobre todo hacíamos referencia a un compuesto, el glifosato, que es un herbicida muy utilizado, y queríamos saber la cantidad. Bueno, pues el silencio ha sido por respuesta, y lo más curioso es que existe una ley donde obliga a los ayuntamientos a tener mucho cuidado con estos productos, donde dice que los productos químicos se utilizarán cuando no quede otro remedio, es decir, que primero hay que utilizar los productos, los fitosanitarios, o combatir las plagas de forma física, y en último lugar por los productos químicos y además los que sean menos dañinos. Entonces, pues nos parece un tema que no solo es de ecologistas, sino que también es de cumplir la legalidad. Definamos, si te parece, qué son los productos fitosanitarios, aquellos que contienen o están compuestos por sustancias activas, protectoras o sinergistas, destinadas a proteger y controlar los procesos vitales de los vegetales. Esencial, Diego, la elección del producto, pero también la dosificación, el modo de uso, que nos va a llevar a mejorar, a contribuir o a dañar, por el contrario, el entorno e incluso la salud de las personas. Claro, en los productos fitosanitarios, los que tienen origen químico, están diseñados para matar seres vivos. Están diseñados para matar seres vivos cuando estos seres vivos constituyen una plaga. Entonces los que se destruyen las malas hierbas, están los que destruyen insectos, están los que destruyen pues los hongos. Entonces cada uno está diseñado para combatir un determinado ser vivo. El problema es que en ese combate contra los seres vivos, pues gran parte de estos productos son tóxicos, mejor dicho, son nocivos. Dentro de la nocividad pues hay distintos grados, entonces pues la mayoría de ellos son dañinos para la salud también de las personas, y aquellos, incluso otros que no son tan dañinos para la salud de las personas, también son dañinos para el medio ambiente. Entonces la Unión Europea sacó una directiva que luego se ha trasladado aquí en un decreto, donde intenta hacer un uso racional de estos elementos porque tienen bastante peligrosidad. Hay un hecho que nos puede servir de cómo estos productos pues son bastante peligrosos. Una familia de Alcalá de Guadaira, donde esta familia pues estaba subsistiendo, entre otras cosas, pues recogiendo plástico y vendiéndolo, pues había acumulado gran cantidad de tapas de un producto, un fitosanitario, el fosfuro de aluminio, y ese producto, en contacto con el agua, originó la fosfina y terminó pues matando a toda una familia. Es decir, que esta directiva intenta evitar que esto ocurra, tanto en lo que es la aplicación, como luego la gestión de los envases, que también son peligrosos. Estos son los datos que recoge efectivamente el informe definitivo realizado por el Instituto Nacional de Toxicología. Hablamos no ya del producto en sí, de la sustancia, sino de ese contacto con el agua, con la humedad, al almacenar estos tapones de envases en el cuarto de baño, ¿no? ¿Cómo iba siquiera a sospechar esta familia de 4 miembros en total que perdería a 3, ¿no?, por esta circunstancia? Que en el tema de los productos fitosanitarios, yo creo que aquí no había una cultura de entender la peligrosidad y se usan con bastante imprudencia. Es decir, pues ayer mismo por el campo vi como un hombre llevaba una mochila y estaba fumigando alrededor de su jardín sin máscara, sin ningún tipo de protección. Es más,
La ley ya obliga que el que fumigue tiene que tener también su carnet, es decir, cualquier persona no puede coger una mochila y ponerse a fumigar con cualquier producto, sino que ya hay una regulación que ante la peligrosidad de estos compuestos, para que la persona que los gestione tenga una preparación adecuada. Y entonces venimos de una cultura donde todo esto se ha hecho con ligereza, e incluso muchas veces se han detectado sustancias prohibidas, es decir, que no se pueden aplicar en determinados ámbitos y se han utilizado, y entonces pues es momento de poner pie en pared e intentar que se haga un uso racional y sostenible de estos productos. Porque en este caso al que nos referimos, este luctuoso episodio en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, ese gas tóxico fosfina resultante de la entrada en contacto del plaguicida con el agua, con la humedad, quizá más exactamente, en este caso, como decimos, es mortal en pocas horas, ¿no? No hablemos ya de cuando quizá no podamos prever esos resultados, pero sí tengan efecto, quizá no en forma de función, de muerte, de fallecimiento, pero sí de enfermedades, incluso determinados cánceres, ¿no? Claro, es que los productos están clasificados como nocivos, tóxicos y muy tóxicos. Este creo que era un producto muy tóxico. Muy tóxico quiere decir que en pequeñas cantidades puede producir un efecto a la salud humana irreversible, en algunos casos la muerte. Este es el hecho este. Y la responsabilidad no es tanto de la persona que estaba sobreviviendo y recogiendo este tipo de envases, sino de las empresas que son responsables de hacer una gestión adecuada de estos envases. Ahora que el río viene tan crecido muchas veces, ves muchos envases, y muchos de estos envases son productos fitosanitarios que se han dejado en cualquier sitio, y algunos pues son muy tóxicos, con unas repercusiones al medio ambiente y a las personas irreversibles, como se ha visto en este caso. Nos viene a la memoria un ejemplo paradigmático, los estragos causados por el agente naranja, uno de los herbicidas y defoliantes que Estados Unidos emplearía en su guerra química, encuadrado en la operación Red Hand durante la guerra del Vietnam. La Cruz Roja, Diego, estima que hasta 1 millón de personas padece enfermedad o sufre alguna discapacidad debido a este herbicida que está dentro de los considerados del arco iris. Claro, el agente naranja que se utilizó en la guerra no era tanto un arma, que lo era, pero estaba pensado para evitar que las guerrillas se escondieran dentro de los bosques. Entonces era un herbicida, que incluso ese herbicida se utilizaba en otros sitios. Y para también la huida, ¿no? de la población a ciudades dominadas por Estados Unidos. Era de la Novartis, era la gran empresa, la misma que está difundiendo los transgénicos. Y entonces lo más curioso además es que muchos soldados norteamericanos también se vieron afectados por este herbicida. Y lo más grave, además, fue que a los soldados se les indemnizó por el uso de este herbicida, y sin embargo a gran parte de la población vietnamita, del pueblo vietnamita, de los 4 millones de afectados, pues nunca recibieron un duro, al menos como compensación de este genocidio que se hizo con el pueblo. Y señalar que era un herbicida que en principio no estaba diseñado como arma, pero resultó un arma. Y una curiosidad más de la gente naranja, parece que incluso los ganaderos brasileños están utilizando este producto que es ilegal, lo están utilizando también para deforestar la selva del Amazonas, porque es mucho más rápido que hacerlo mecánicamente. Y en el 62 llegaba el ataque de cultivos de alimentos, principalmente mediante el agente azul, obtenido por la oxidación de cacodilo, provocando que se secaran las plantas con esa mezcla de dos compuestos que contienen arsénico, ¿no? Nos parece ahora absolutamente brutal, y quizá está pasando, ¿no?, a otra escala y de otra manera, ¿no? Sí, porque estamos utilizando productos. Es verdad que gran parte de los productos dañinos o más nocivos se están eliminando del mercado, pero no quiere decir que todavía no exista un tráfico ilegal en muchos casos de estos productos que tienen una letalidad que es tremenda. En concreto, el agente naranja que comentamos antes estaba sobre todo en que en muchos procesos de su fabricación se creaba una dioxina que era tremendamente tóxica.
Y si hablamos de insecticidas naturales procedentes de sustancias químicas de origen natural, o como por ejemplo el mineral, no debemos olvidar que también presentan riesgos y beneficios y precisan de un uso concreto, ¿no? Aquí también hay mucha desinformación. Claro, hay que tener en cuenta que porque el elemento sea natural, claro, no quiere decir que no sea tóxico. Es decir, por poner un ejemplo, si tú te comes una semilla de ricino, inmediatamente te mueres. Es decir, no todas las sustancias naturales no quiere decir que no sean tóxicas. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, que en la regulación de los productos fitosanitarios pues hay algunos que son de origen natural y otros que son de origen artificial, pero muchos que es un origen natural también tienen alta toxicidad, que hay que tenerlo en cuenta. Lo natural no quiere decir siempre que sea inocuo, vamos. Y dentro de pesticidas, insecticidas o herbicidas nos encontramos de nuevo con esos disruptores endocrinos a los que ya les dedicamos, ¿no?, una entrega de esta sección. Claro, ahí conviene hablar que en el caso del glifosato, que es un herbicida, sí, es un herbicida que se está utilizando muchísimo. Si tú lees la etiqueta, viene que no es nocivo. Hablamos antes de la toxicidad, están las tres escalas: muy tóxico, tóxico y nocivo. Y hay algunos que no están dentro de esa escala. No quiere decir que no sea dañino, pero que no está encuadrado. En concreto, del glifosato se sospecha que pueda ser disruptor endocrino. Es decir, que es un disruptor, lo vimos hace unos programas, es una sustancia que altera tu funcionamiento de las hormonas. Y algunas veces los disruptores endocrinos, en muy pocas cantidades, ya produce un cambio en tu sistema hormonal. Y sobre todo produce unos cambios mayores en aquellos sectores de la población que son más vulnerables, sobre todo los niños y las niñas en crecimiento. Los disruptores son muy dañinos, y también en las mujeres en edades cuando están en gestación. Y precisamente sobre este herbicida ha realizado un informe Greenpeace a partir de los estudios del doctor Benbrook. Hablamos del herbicida más usado en todo el mundo, del Roundup, cuyo principio activo es precisamente el glifosato. Evidentemente, pues ha centrado todas las miradas y toda la controversia, como decimos, propiedad de la conocida multinacional Monsanto. Se promovía como herbicida benigno, pero su toxicidad puede llegar, Diego, a ser gravísima, ¿no? Claro, dentro de la etiqueta de lo que es este producto, pues dice que es un producto no nocivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Monsanto ha diseñado varias plantas resistentes a este herbicida a través de lo que son la alteración en los cromosomas, se me olvidó el nombre, de los transgénicos, los productos transgénicos. Entonces, pues, Monsanto consigue dos cosas: vender su semilla y vender también un herbicida que le afecta a todas las plantas menos a su producto. Y entonces han vendido como ese producto como un producto que prácticamente el herbicida, pues bueno, que es casi como agua. Es un triunfo desde el punto de vista financiero. Sí, es el herbicida mayor que se ha vendido más. Claro. Y está ocurriendo en países, sobre todo en Latinoamérica, donde se echan cantidades ingentes de este producto, vamos, cantidades grandísimas, y se está comprobando que está produciendo daño a la población. Es decir, que están aflorando tumores, están aflorando pues malformaciones en niños y niñas, y cada vez hay más estudios que indican que la toxicidad de este producto es mayor de lo que se había comentado. Y luego una de las cosas que hemos comentado, que aparte de la toxicidad está en que es un tema, que es un elemento que puede ser disruptor endocrino. Vimos la última vez que en el tema de los disruptores todavía falta mucho por investigar, sobre todo porque hay una presión tremenda de esta industria que vende muchos millones en estos productos e intenta que sus productos pues no se vean afectados o no tenga esta etiqueta de disruptor. Monsanto empezaba a comercializar ya este herbicida ya por los 70, hace más de 40 años, y sin embargo desarrollaba pues unos 20 años después la misma empresa las plantas transgénicas, esas Round Ready, ¿no?, para cerrar de alguna manera ese círculo y esa inversión tan ventajosa, ¿no? Claro, una inversión, porque eso, venden semillas y venden productos. Y de alguna forma, pues la precaución que tiene que tener cualquier agricultor para utilizar un herbicida, tú tienes que tener una precaución para que el herbicida no se cargue tus propias plantas. Entonces, cuando utilizas plantas resistentes al herbicida,
pero normalmente esa precaución no tienes que tenerla y por tanto puedes utilizar más cantidad de productos. Desgraciadamente también en Andalucía se utiliza mucho el herbicida, no tanto con plantas transgénicas, sino para evitar que crezcan hierbas en zonas donde no se quiere, en el olivar, en los viñedos, se está utilizando bastante cantidad de glifosato. Y lo podemos encontrar además en otros lugares, de otros puntos de la geografía española emblemáticos. Hemos hablado del olivar andaluz, también podemos hacerlo del cítrico valenciano, las acequias de riego, e incluso en patios escolares y jardines públicos, ¿no?, del país. Esto es aterrador, casi. Claro, tú donde ves que no crecen hierbas y no ha pasado nadie con una desbrosadura, la mayoría de los casos es que están utilizando este producto. Y lo más grave es que no se informa a la población. Hay aquí en la ley, pues en el decreto pues habla de informar a los vecinos de cuándo se va a fumigar y con qué producto se va a fumigar. Entonces, pues en Córdoba no ves ningún cartel, pero sin embargo ves muchos sitios donde no crece hierba. Entonces se está utilizando este producto sin dar una información a la gente de que lo están utilizando, porque es conveniente que las personas sepan que existe este producto, que se está utilizando de forma masiva y sin embargo, y que tiene unos peligros para el medio ambiente y para las personas, y que a lo mejor existen métodos alternativos que son mucho mejores que el uso del glifosato, que se utiliza de forma abrumadora, vamos. Además, la ley también advierte de que habría sitios donde o se prohibirían o reducirían al mínimo el producto de productos fitosanitarios. ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando de colegios donde no se debe usar, estamos hablando de zonas de los hospitales, estamos hablando a lo mejor también en la ciudad de los niños, estamos hablando de parques como el de Colón, donde hay 2 colegios donde todos los niños, donde todos los días van muchos niños al colegio. Pues esas zonas son zonas que no se debería utilizar estos productos o utilizarlos en casos muy excepcionales. Y en este riesgo al que se pone a toda la biota, a la flora, a la fauna, preocupa especialmente en este contexto el componente llamado POE15, según el más reciente estudio de la Universidad de Caen en Francia o el anterior realizado por el profesor Seralini. Pues ese producto no, ahora mismo no sé cuál es el POE15. Estaríamos hablando, especificando un poquito más, sí, ¿no?, dentro de glifosato y dentro de este negociazo en el que se ha convertido el Roundup, ¿no? El glifosato tiene un problema que es el ayudante que tiene, es decir, que no es tanto en lo que es el principio activo, pero algunas veces no se habla de aquel producto que hace que la planta lo absorba con más facilidad. Entonces, algunas veces los estudios de toxicología no entran con lo que es el ayudante y algunas veces el que tiene un mayor problema, y en concreto el Roundup es muchas veces peor la marca comercial de Monsanto que a otros más genéricos, porque no tienen este acelerador que hace que sea más peligroso. Un Roundup del cual pues la propia empresa sigue defendiendo su confidencialidad en cuanto a la composición, o pues clasificando como inertes algunos de sus coadyuvantes, ¿no? Esto sencillamente es impresentable, ¿no?, que no podamos acceder a la información, ¿no? Claro, que lo primero, la mayoría de cuando se comercializa un producto es que sacan que este producto pues ha pasado unos determinados test. Claro. En algunos casos te tienes que fiar de esa empresa y del método que ha seguido. Sin embargo, muchas veces es importante hacer estudios paralelos para comprobar realmente de que cumplen los protocolos. Y si no te dicen un determinado componente, no sabes la capacidad de daño que tiene ese determinado componente. Yo creo que ahí tiene que la protección de patentes no debería ocultar estos productos, porque cualquier persona debería tener acceso a qué producto es y qué consecuencias tiene este producto. El estudio Cultivos intolerantes al glifosato en la Unión Europea predice los cambios en el uso durante un periodo de 14 años, desde 2012, hace 2 años, hasta el próximo 2025. Son muchas las incertidumbres en torno a estas predicciones, que se realizan en base a 3 escenarios diferentes. Faltan datos adecuados, ¿no? Este es uno de los puntos que denuncia, por ejemplo, Greenpeace, ¿no? Sí, es un periodo excesivamente largo, y entonces en ese periodo tan largo
no sabe al final qué va a ocurrir, ¿sabes? De aquí a 11 años, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Se han hecho pronósticos, como decíamos, para las zonas norte, centro y sur de Europa e incluso para cada país. No sé si realmente esto puede darnos un escenario de futuro fehaciente o hace falta más información y menos protección, ¿no?, de esos datos que tanto interesan a las grandes compañías, porque seguimos en una situación ya desde hace décadas en la que unas cuantas empresas controlan toda la venta, ¿no? Que el tema de la información, lo que hemos comentado antes con el tema de los parques, es un tema fundamental. Es decir, si tú no tienes acceso a una información, no tienes capacidad tampoco de valorar lo dañino que pueda ser un producto. Y además, si no tienes información, la gente no sabe qué consecuencias puede tener estos componentes y por tanto no se va a movilizar. Entonces, en este tipo de cuestiones, la transparencia tiene que ser, porque está jugando con la salud tanto del medio ambiente como de muchas personas. Se estudian productos como maíz, remolacha azucarera, soja, también se habla de malas hierbas resistentes al glifosato o incluso de los propios precios de las semillas, ¿no?, que también se han convertido en todo un nicho, ¿no? Claro, porque si tú consigues, bueno, además la mayoría de las semillas que se venden son estériles, bueno, están protegidas con patente, entonces tú cierras el ciclo perfectamente, es decir, tú tienes los productos fitosanitarios que los vendes tú y también vendes las semillas que son resistentes a estos productos fitosanitarios. Y estamos jugando con lo que es un tema con la seguridad alimentaria, es decir, que nuestra subsistencia no puede estar en manos de unos pocos y en manos de unos pocos donde su preocupación no es la alimentación de las personas, sino sobre todo el negocio. ¿Cómo se rompe, Diego, este círculo? Porque los cultivos tolerantes a herbicidas llevan aparejada con su propia existencia el aumento de los mismos, ¿no? El negocio está más que garantizado y por eso Greenpeace demanda que no se autorice el cultivo de ninguna variedad transgénica tolerante a herbicidas en el continente. ¿Esto realmente es viable, se ve factible? Ecologistas Nación nos hemos opuesto siempre al tema del uso de productos transgénicos, sobre todo por un principio que es el principio de precaución y sobre todo con aquellos productos donde va a suponer un aumento de pesticidas y herbicidas. De todas maneras, hay técnicas de cultivo que creemos nosotros que podrían garantizar una salud para todo el mundo y una alimentación para todo el mundo. Una de las cuestiones también que se puede entrar es como muchas veces algunos, por poner un caso en el tema de la soja, 9 kilos de soja, de proteínas de soja, pues da una proteína de origen animal. Entonces también hace una planificación de la alimentación donde se reduzcan las proteínas animales y se aumente más las proteínas vegetales porque es mucho más sostenible. Por tanto, no tenemos que aumentar mucho más la producción de determinados productos, porque básicamente si se racionalizaran bien, pues tendríamos pues para alimentar a todo lo que es la población que existe en este planeta. Y dentro de esas aspiraciones, de estas demandas que realiza Greenpeace, podemos al menos pues, esperar que se fortalezca el procedimiento de evaluación de riesgos, con una evaluación exhaustiva de todos los impactos medioambientales y socioeconómicos por parte de la Comisión Europea, para que así se puedan implementar esas conclusiones de 2008 que nos llegaban desde el Consejo. Que lo importante en concreto, una de las cosas que se le achaca al decreto, que si tú no tienes mecanismos de control, claro, todo lo deja a la buena voluntad. Había en Córdoba, la pena es que parece ser que ha desaparecido, una investigación con abejas que lo promovió el Ayuntamiento de Córdoba a través de Medio Ambiente. Entonces las abejas estaban detectando pues aquellos componentes nocivos que existían en el medio ambiente. Eso se abandonó y lo más grave es que los estudios que se hicieron están guardados en un cajón, no se han publicado. Y bueno, estaba relacionado con que es muy importante el tener mecanismos de control de que realmente se está cumpliendo pues con la normativa y por tanto con la exigencia de un control de lo que son los productos fitosanitarios. Porque si hablamos de los herbicidas Roundup, tenemos que ser conscientes de que aún en dosis diluidas 1000 veces estimulan la muerte de células de embriones humanos y esto nos lleva pues a malformaciones, abortos, problemas hormonales, genitales, reproductivos, así como decíamos al principio, determinados cánceres, ¿no? Todo un arma de destrucción masiva, ¿no? Sí, siempre hay una controversia con todos estos estudios,
pero vamos, cuanto menos se puede decir lo que ellos mismos dicen del producto, es Claro. decir, que son productos que son, lo ven en la misma etiqueta, son nocivos para el medio ambiente, y luego que la misma Unión Europea está investigando sobre su posibilidad como disruptores. Luego hay otros estudios que van mucho más allá y hay una continua lucha entre el estudio que tú has citado y la empresa donde intentan desmentirlo. Pero cuanto menos sí podemos decir que hay que tener mucho cuidado con estos productos porque no son inocuos, entonces por tanto hay que utilizarlos cuando se utiliza en casos muy concretos y muy bien estudiados. No se puede utilizar de forma masiva como se está utilizando. Y mientras continúa el trabajo por parte de Ecologistas en Acción, hace muy poquitos días denunciabais los nuevos vertidos de alpechines al arroyo de Manosalvas, en Baena, por parte de la empresa El Tejar, productos, por cierto, con una fuerte carga contaminante. Volvemos a hablar del fuerte impacto ambiental, en este caso, en todo el cauce fraguais, ¿no? Preparáis esa campaña, aunque con ese obstáculo, ¿no? Con esa petición aún por responder. ¿Cuáles serán las siguientes acciones por parte de Ecologistas en Acción de no recibir contestación alguna? ¿Por dónde podría derivar esta situación? Bueno, pues la próxima acción que vamos a realizar es ya en concreto intentar concienciar lo que son los vecinos de que el ayuntamiento tiene que informarle de todos los tratamientos que se hagan con productos fitosanitarios. Es decir, al menos que el ayuntamiento dé la cara y diga: aquí se está realizando, se ha hecho este tratamiento con tal producto en esta época, y luego la ley obliga también a que tenga unos registros de que se ha hecho y además una motivación. Es decir, si el ayuntamiento en un sitio, en vez de utilizar una desbrosadora para quitar herbicidas, utiliza el herbicida líquido, tiene que justificarlo. Y tiene que justificarlo no en base a decir que es más barato, sino porque no queda otro remedio, porque la ley no dice que se utilice el producto más barato, sino que se utilice el producto que es menos dañino. Claro. Entonces eso también tiene que implicar, creo que tiene que implicarnos a todo el mundo en dos cuestiones fundamentales. Una, en que la inversión en personal de jardines es mejor que la inversión en productos fitosanitarios, por tanto el cálculo de jardineros por hectárea pues a lo mejor tiene que valorarse de otra forma, porque si se utilizan más medios manuales, pues a lo mejor hace falta más mano de obra. Y luego una segunda cuestión, ¿en qué tipo de jardines? Es decir, si hacemos un tipo de jardín intensivo en mano de obra, donde cada año queremos sembrar flores de temporada, que tenemos a varios jardineros sembrando pues ahora se me olvida, violeta o pensamientos para que esté bonito. A lo mejor tenemos que pensar en un tipo de jardín que tiene una jardinería extensiva, donde existen menos tratamientos. Y luego pues aprovechar también que existen, entre comillas, malas hierbas, con una belleza que es espectacular. Es decir, al lado de este estudio, hay muy poquitas, pues te encuentras junto con el césped que están naciendo dientes de león. Es decir, pues esos dientes de león, lejos de ser una mala hierba en ese jardín, pues una flor que le da belleza a ese jardín. Entonces también es pensar en un tipo de jardín donde pues se recuperan muchas de las especies que existen en nuestro campo y por lo tanto pues necesitan mucho menos tratamiento. Para esto hace falta que el pilar básico, que el enfoque parta de esa protección, ¿no? De esa preservación de la biodiversidad y del entorno. Claro, el tema es que en el jardín hay que pensar en dos cuestiones. Hay que pensar en la estética, pero hay que pensar que los jardines son fundamentales para la salud de las personas. Por tanto, esos jardines, esos parques, no pueden estar tratados con productos que perjudican la salud de las personas. Y en un segundo elemento, los jardines no tienen que ser una naturaleza muerta, es decir, hay muchas plantas de colores, algunos árboles muy bonitos, pero un jardín es mucho más que esas plantas y que esos árboles, sino también una vida que hay alrededor de ese jardín que se puede conservar y que se puede mantener y que da pues bienestar a las personas que disfrutamos de él. Y esos pulmones verdes serán los beneficiarios de esta iniciativa, de esta campaña, que, bueno, Diego, con el paso de las semanas querremos conocer más al detalle. Te agradecemos mucho que nuevamente nos hayas acompañado y enriquecido con tantísimos datos muy complejos, ¿verdad? Pero yo creo que nuestros espectadores han podido tomar buena nota y aprender algo más, ¿no? De eso que está tan cerca de su día a día, esos jardines que atraviesan seguramente de manera cotidiana
cotidiana. Bueno, además viene muy bien este programa porque algo que no se sabe del tema de los productos fitosanitarios que están ahí al orden del día, pues la primera cosa que les suena a los vecinos es que cuando ve a alguien con una mochila fumigando, pues al menos se pregunte qué producto es, qué hay detrás, porque el primer paso pues, es ser consciente de lo que ocurre y a partir de ser consciente de lo que ocurre, pues ponerle remedio. Muy bien, pues te agradecemos mucho que abras esa puerta y que actives esa atención. No se trata de crear alarmas, sino pues todo lo contrario, ¿no? Intentar prevenir de una manera pues lógica, racional, con la información, ¿no? El saber tranquilizar. Muchísimas gracias, Diego, y te esperamos en unas semanas. Venga, ya, Roberto.